¿Qué tal, equipo? Aquí José Luis González. Hoy vamos a ver las dos caras de la misma moneda, en el comportamiento de un sistema. Vamos a aprender a modelar cómo cambia un objeto internamente y cómo fluyen los procesos en nuestra aplicación. Entramos de lleno en los diagramas de estados y de actividades, para que vuestro software no dé pasos en falso. Para que nos hagamos una idea, pensad en esto. Los diagramas estáticos, como el de clases, son como los planos de un coche. Nos dicen qué piezas tiene, el motor, las ruedas, el volante, todo. Pero claro, con los planos no vamos a ningún sitio. Para que el sistema cobre vida, para conducirlo, necesitamos el manual de instrucciones. Y esos son los diagramas de comportamiento, los que nos explican cómo funciona todo cuando arrancamos el motor. Vale, entonces la pregunta del millón es, ¿cómo modelamos esa conducción? ¿Cómo representamos la lógica, las acciones, todo el movimiento? Pues bueno, en UML tenemos dos herramientas que son potentísimas para esto. Pero ojo, cada una responde a una pregunta súper diferente sobre cómo se mueve nuestro sistema. Venga, vamos a empezar por el primer enfoque. Vamos a contar la historia de vida de un único objeto, desde que nace hasta que muere. Para eso, usamos los diagramas de estado. Un diagrama de máquina de estados es, y esto es literal, la biografía de un objeto. No del sistema entero ni de cómo hablan varias partes entre sí. No. De una sola cosa. Una cuenta de usuario, una factura, un pedido. Describe todas las fases por las que puede pasar. Y lo que es más importante, qué eventos, qué cosas tienen que pasar para que cambie de una fase a otra. Mirad este ejemplo, que es un clásico y se ve de maravilla, el ciclo de vida de un pedido online. Es un viaje, paso a paso. El pedido nace en estado nuevo. Ocurre el evento pagar y ¡pum!, transita a pagado. Luego alguien en el almacén lo prepara, se lanza el evento preparar y pasa a en preparación. Y así seguimos, con enviar y entregar. Cada paso es un cambio de estado interno del mismo y único objeto pedido. Entonces, ¿qué piezas tiene este puzzle? Pues tenemos un estado inicial, que es donde nace el objeto, y los propios estados, que son como las fotos de en qué situación está. Las flechas son las transiciones, el camino de un estado a otro. Pero la chicha, lo interesante de verdad, está en los eventos, los disparadores, como ese cancel order call, y sobre todo en las guardas. Una guarda es una condición, una especie de portero de discoteca que dice, un momento, para pasar de aquí a aquí se tiene que cumplir esto. Como en el ejemplo, solo se puede enviar si hay stock disponible. Si no, la transición no ocurre. Bien, ya hemos visto la vida de un objeto, pero ¿qué pasa si lo que queremos modelar no es un objeto, sino un proceso entero, con varios actores y sistemas implicados? Pues ahí cambiamos de herramienta, pasamos a los diagramas de actividad. El diagrama de actividad es básicamente el mapa de un flujo de trabajo. Es como un diagrama de flujo de toda la vida, pero vamos a decirlo así, con superpoderes. Ya no nos importa el estado interno de un objeto, nos olvidamos de eso. Ahora nos centramos en la secuencia de acciones que forman un proceso de negocio o un algoritmo. Es pura acción, pura decisión. Y aquí llega una de las cosas más potentes de este diagrama, las famosas swim lanes o calles. Fijaos en la tabla. Cada columna es un responsable. El cliente, nuestro sistema, la pasarela de pago. Es como una piscina con carriles. Y cada nadador tiene su propio carril. De un solo vistazo vemos no solo qué se hace, sino quién lo hace. Es un mapa de colaboración y responsabilidades, algo que un diagrama de estados jamás podría mostrarnos. Y claro, como su propósito es diferente, sus elementos también lo son. Aquí hablamos de un nodo de inicio y fin, de acciones, pero sobre todo de nodos de decisión, esos rombos que dividen el camino en función de una condición, y los nodos fork y join. Esas barritas negras son la joya de la corona, porque nos permiten modelar tareas que ocurren en paralelo. El foco aquí es el flujo de control, cómo se mueve la acción. Muy bien, ya hemos visto las dos herramientas por separado. Ahora viene el momento clave, la comparación directa. ¿Cuándo debemos usar una y cuándo la otra? Vamos a ponerlas cara a cara, que es como mejor se ven las cosas. Aquí está la clave de todo el asunto. El diagrama de estados se centra, se obsesiona, con el ciclo de vida de un solo objeto. La pregunta que responde es, ¿cómo cambia el estado de este objeto con el tiempo? Por eso sus conceptos clave son estado, transición y evento. En la otra esquina, el diagrama de actividad se olvida del objeto y se centra en el flujo de un proceso. Su pregunta es, ¿cuáles son los pasos de este flujo y quién los ejecuta? Por eso sus conceptos son acción, decisión y paralelismo. Son dos mundos, dos perspectivas totalmente distintas. Para que quede grabado a fuego. Si lo que se necesita modelar es un objeto que tiene una vida interna compleja, con muchos estados posibles, piensa en una suscripción, por ejemplo, se usa un diagrama de estados. Si lo que se necesita es describir un proceso de negocio, como el registro de un usuario, o detallar los pasos de un algoritmo complejo, entonces, sin ninguna duda, se usa un diagrama de actividad.
Y ojo que esto no es solo teoría para un examen. Saber elegir la herramienta correcta es una habilidad fundamental. Es lo que define la calidad de un análisis y, sinceramente, lo que marca la diferencia entre un profesional y otro. Así que, para que no haya dudas, aquí os dejo la prueba del algodón definitiva. Estamos modelando un solo objeto con una vida compleja, como un préstamo, diagrama de estados. Estamos modelando un proceso de negocio, como el checkout de una tienda, diagrama de actividad. Y, como pequeño apunte, ¿y si queremos ver cómo varios objetos específicos hablan entre sí en orden cronológico? Para eso hay otra herramienta, el diagrama de secuencia, pero eso es material para otro día. Al final, todo se reduce a esto. No se trata de saber dibujar cajas y flechas sin más. Se trata de entender qué problema tenemos delante. Porque saber qué diagrama elegir en cada momento es sencillamente lo que define a un buen analista, sobre todo cuando se está empezando. Si te ha gustado, like y suscripción para codificar un montón. Nos vemos en el próximo Deploy.